El primer capítulo del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 dice: Yo, Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estuve en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este versículo nos ofrece una introducción personal de Juan, quien se presenta como hermano y copartícipe de los creyentes. Al llamarse hermano, Juan establece una conexión profunda y fraternal con aquellos a quienes se dirige. Esto resalta la idea de comunidad en la fe. No está escribiendo desde una posición de autoridad distante, sino que comparte su propia experiencia y sufrimiento con los demás. En un tiempo de persecución y dificultad, este sentido de hermandad es vital, ya que recuerda a los creyentes que no están solos en sus luchas. La frase copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, revela tres aspectos importantes de la vida cristiana. En primer lugar, la tribulación indica que los seguidores de Cristo enfrentarán sufrimientos y pruebas. Juan mismo estaba sufriendo exilio en la isla de Patmos, y esta experiencia de sufrimiento es un recordatorio de que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Sin embargo, Juan también enfatiza que la tribulación es parte del caminar con Cristo. Al identificarse como copartícipe, muestra que él también está experimentando el dolor y la adversidad, lo que puede ser un consuelo para aquellos que se sienten abrumados por sus propias circunstancias. El segundo aspecto, el reino, se refiere a la realidad del reinado de Cristo en la vida de los creyentes. Aunque están enfrentando tribulaciones, también son parte del reino de Dios, que es un reino de esperanza, justicia y paz. Este contraste entre la tribulación y el reino nos recuerda que, aunque la vida puede ser difícil, hay una promesa de redención y victoria en Cristo. Como creyentes, somos llamados a vivir en la realidad del reino de Dios, llevando su luz y verdad al mundo, incluso en medio de las dificultades. El tercer aspecto mencionado es la paciencia de Jesucristo. La paciencia es una virtud cristiana fundamental, especialmente en tiempos de prueba. Juan destaca que, aunque enfrentamos tribulaciones, también somos llamados a esperar con paciencia en el Señor. Esta paciencia no es simplemente una resignación pasiva. Es una actitud activa de confianza en la fidelidad de Dios y en su plan. La paciencia de Jesucristo implica seguir su ejemplo, confiando en que Dios está en control y que su propósito se cumplirá, incluso cuando no lo entendamos completamente. La segunda parte del versículo revela el contexto de donde Juan estaba escribiendo, la isla llamada Patmos. Este lugar era conocido por ser una prisión para aquellos que eran considerados peligrosos para el Imperio Romano. Juan fue exiliado allí por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta declaración subraya la razón de su sufrimiento, su lealtad a Cristo y su compromiso de proclamar el Evangelio. A pesar de su confinamiento, Juan continúa siendo un testigo fiel del mensaje de Dios. Esto nos desafía a considerar nuestra propia disposición a ser testigos de Cristo, incluso en circunstancias difíciles. El exilio de Juan en Patmos también nos recuerda que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para llevar a cabo su propósito. A partir de este lugar de sufrimiento y aislamiento, Juan recibe una revelación divina que se convierte en el libro de Apocalipsis, un mensaje de esperanza y aliento para la Iglesia. Esto nos enseña que nuestras pruebas no son en vano. Dios puede transformarlas en oportunidades para su gloria. Finalmente, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia de fe. ¿Estamos dispuestos a ser copartícipes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo? La vida cristiana implica tanto sufrimiento como esperanza, y es en ese equilibrio donde encontramos nuestro propósito. Al igual que Juan, estamos llamados a ser testigos fieles, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. En resumen, Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 establece un fuerte sentido de comunidad y conexión entre Juan y los creyentes. Al compartir su experiencia de tribulación, reino y paciencia, nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La vida cristiana es una mezcla de sufrimiento y esperanza, y estamos llamados a vivir en la realidad del reino de Dios.
confiando en su fidelidad. La disposición de Juan a sufrir por la palabra de Dios nos desafía a ser testimonios valientes de nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. Su experiencia en Patmos nos enseña que Dios puede usar nuestras circunstancias para cumplir su propósito, brindándonos esperanza y fortaleza en el camino.